Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. ¿Y qué tal si oramos? ¿Les parece? Entonces, Señor, estamos acá para escuchar tu palabra. Permíteme, Padre, ser un vehículo que transmita tu mensaje. Has hablado a mi vida. También quiero, Señor, tomar medidas en el asunto a lo que me has hablado. Y quiero, Señor, que tu iglesia también sea consciente de lo que aquí se va a hablar para que asumamos responsabilidades y los cambios que debemos de tomar en nuestra vida. Gracias por tu palabra y gracias por darme esta oportunidad de predicar, pero sobre todo, Señor, que sea tu Hijo. Ante todo, somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Coja su Biblia, abra su Biblia. Si la tiene en su celular, entonces ábrala y solo se queda en la lectura. No empiece al WhatsApp, no empiece por allá a mandar mensajes, no empiece, que no se distraiga. Por eso es mejor traer la Biblia, porque con la Biblia usted no se va a distraer. Capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo, en todas nuestras tribulaciones. Porque, cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. De ninguna manera me regocijé, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor,
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Podemos hablar un poco hoy de lo que es conectando corazones, el poder del arrepentimiento. Mirando el texto, uno tiene que pensar en imágenes, ilustraciones que nos puedan traer como la idea de qué es de lo que se está hablando acá. Y para eso me imagino a un artista, a algún pintor que pinta un mural, pinta un cuadro, pero se da cuenta que ha utilizado colores que no combinan bien, que al contrario lo que hacen es arruinar su obra. El hombre o el pintor se siente mal y se siente frustrado, se siente decepcionado porque lo que quería era sacar una muy bonita obra, pero no se rinde y hace que la cosa cambie, decide en ese momento corregir los errores y entonces pinta sobre esas áreas afectadas y utiliza allí colores que van a resaltar su pintura o su mural. Es decir, no se quedó en esa situación del fracaso. El proceso, digámoslo así, de todos nosotros de cubrir los errores puede ser incómodo, puede ser laborioso. El proceso de cubrir eso que hemos cometido malo puede resultar un poco engorroso. Pero al final de todo, si uno observa al pintor, se observa su cuadro, se observa su mural, resulta aún más impresionante que antes, porque utilizó las pinturas correctas y cubrió los defectos o los quitó en ese momento. Así que, imaginándonos al artista, no solo aprende a aceptar sus errores, sino que también se convierte en un maestro, porque lo que hace es animar a otros a que vean las fallas como oportunidades para mejorar y para crecer. Esa es la ilustración que les traigo para que la analicemos y la conectemos con nuestra vida espiritual. Porque de igual manera, aquí en el texto, versículos 9, se nos habla del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un acto de fe que nos permite transformar nuestras vidas. Al reconocer nuestros pecados, buscar la reconciliación de Dios, nuestra vida cambia. No solo limpiamos nuestra vida con el arrepentimiento, sino que también abrimos el camino para que otros vean
la belleza de nuestra vida restaurada. Es que nuestra vida restaurada es una belleza ante los demás. Así como el artista que redescubrió su mural o su pintura, nosotros entonces podemos también redescubrir la alegría de vivir en armonía con Dios y con los demás. Incline su cabeza un momentico con toda la devoción de este momento, con el debido respeto, deje sus celulares, deje sus cosas y concéntrese en algo que usted haya hecho desde que se convirtió. Concentrémonos en algo de lo que nosotros todos los días nos arrepentimos. Y piense, yo me arrepiento hoy, pero vuelvo y lo cometo mañana. Es que ayer me arrepentí, pero volví y lo cometí hoy. ¿Es eso realmente arrepentimiento? No, eso es remordimiento. Levante su cabeza y sigamos acá, porque Pablo sí nos quiere hablar sobre este asunto. Pablo explica que la tristeza que tiene la gente, su iglesia, en ese momento, la carta que él les escribió les causaba un dolor, una tristeza profunda. Y él dice, eso me dio mucha tristeza que ustedes se pusieran tristes con mi carta. Pero a la final, esa tristeza se produjo en gozo, porque esa tristeza que ustedes tenían los llevó al arrepentimiento. Es decir, no a un remordimiento, sino a un arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de cometer el mismo pecado, es dejar de cometer el mismo error. Piense cuántas veces desde que usted se convirtió, y yo también lo pienso, cuántas veces le he pedido al Señor perdón por el mismo pecado. Entonces, si he pedido perdón por el mismo pecado es porque no me he arrepentido. Ahí es un remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Vamos a reconectar, mis hermanos, versículos 1 al 5 del capítulo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, él comienza diciéndonos que tenemos las promesas desde el antiguo pacto, donde cada hijo observa a su padre y tiene que ser un fiel reflejo de ese papá. Cuando los niños están creciendo, van a hacer todo lo que hacen sus padres. Si sus padres mienten, ellos van a aprender a mentir. Si sus padres son sinceros, van a aprender a ser sinceros. Si sus padres les enseñan a buenos modales, a contestar y a responder bien, van a aprender y van a hacer todo eso. Pablo comienza el capítulo diciendo, bueno, es que tenemos la santidad y esa santidad hay que tenerla siempre cada día y cada día ir desechando las cosas que no son. ¿Hay dificultades? Sí, yo sé que sí, pero podemos mejorar toda la cosa. Por eso es que tenemos que reconectarnos. Desde el versículo 1 hasta el 5, Pablo nos está hablando de reconectémonos. Y resulta que como él había causado una tristeza muy profunda a la iglesia de Corinto por haberles llamado la atención, mire por qué estaba triste la iglesia, porque les estaba diciendo, ustedes están en pecado, entonces ellos se enojaron. Es como cuando a uno le dicen, bueno, usted está pecando, usted está actuando mal, y entonces uno se enoja. ¿Le ha sucedido así a usted o no? ¿Y por qué? ¿Con qué derecho nos vamos a poner así de esa manera? Si es la verdad, si la verdad duele. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces a él le causó mucho dolor, causarles dolor a ellos. Entonces envió a Tito. En Tito él tuvo una confianza muy profunda y los envió a la iglesia, o lo envió a la iglesia. Y cuando regresa Tito, Pablo se siente muy orgulloso de su iglesia, de su congregación. ¿Por qué? Porque él dice, he tenido luchas con ellos, me han sacado de la iglesia, les llamé la atención por el pecado que están cometiendo, se enojaron. Entonces había una relación muy tensa, Pablo con la iglesia. Y cuando regresa Tito, pues él viene con unas muy buenas noticias. Y yo traigo esta situación de Pablo con la iglesia, algo así parecido a como cuando un entrenador de fútbol
ven el partido, están en el partido y no les fue muy bien. El asunto fue como un poco complicado. Entonces el entrenador habla con ellos, reflexiona y cómo se van a unir para en el próximo partido pues ponerla toda y por lo menos no ser tan desastrosa la situación o ganar. Las buenas noticias que trajo Tito de ir a interceder por Pablo ante esa congregación, pues lo inspiró. Él inició esa reconexión. Vamos a reconectarnos con la iglesia y envía por eso allá a Tito. Y él le trae buenas noticias y eso le anima bastante. Y aquí yo veo algo más con nosotros. Al igual que Pablo, nuestras luchas y el consuelo que recibimos son oportunidades para ayudar a otros. Si nos reconectamos con Dios y con los demás, lo que estamos haciendo es abrir nuestro corazón para toda la gente. Es ensancharnos. No podemos andar en el cristianismo sin estar reconectados con los demás. No podemos ser cristianos si no estamos reconectados con Dios. Eso es lo primero. Cada uno analice si tiene que reconectarse con el Señor o no. Y si tiene que reconectarse con alguien de usted, de parte suya hacia el otro. ¿Hay que reconectarse o no? Piénselo. Los versículos del 6 al 7 me pueden hablar de, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. Este texto nos puede mostrar algo y es yo al rescate. Diga usted lo mismo, yo al rescate. Yo al rescate. Es usted, soy yo. Porque en este pasaje Pablo cierra precisamente en este pasaje ese capítulo del viaje de Tito y expresa gratitud a Dios, a Tito, a los corintios y le dice gracias, nos vamos a reconectar, es decir, vamos a tener la paz, las paces, ya les llamé la atención, ustedes recapacitaron, todo va por buen camino. Y luego ya en el capítulo 8, ya después de todo ese impasse que tuvo desde el 1 hasta el 7 tratando de resolver la situación, ya está resuelta. A partir del 8 y del 9 va a empezar a hablar de la ofrenda que él va a recoger para los santos. Y a pesar de todas estas ansiedades que él tenía, porque estaba a la expectativa, la llegada de Tito le da ese alivio como ya les estaba comentando. No solo por su presencia, sino también porque Tito le dice, la iglesia, Pablo, te está extrañando. Y eso fue una noticia súper agradable para él, me están extrañando. Pues ese era el pastor quien los había orientado y lo estaban sacando, pero ya con la intercesión de Tito, quien va y conversa por Pablo, imagínense, semejante eminencia, Pablo necesitó de alguien que lo ayudara. Entonces imagina eso. Póngase cada uno de ustedes en la posición de un pastor. También necesitamos que alguien nos ayude en muchas ocasiones. No solo es el que pueda ayudar a otros. Y Pablo acá está alegre porque viene Tito y es como si hubiera llegado con un tintico y un abrazo y le levanta el ánimo y le dice, te extrañan allí, te extrañan, Pablo. Eso lo animó, lo consoló, porque era un momento difícil para Pablo realmente. Aún como pastor, aún como ese gran hombre de Dios, fue muy complicada la situación con la iglesia en Corinto. Entonces podemos también sobre este asunto traer una pequeña imagen que nos ilustre nuestra situación real en la iglesia o en la familia. Cuando todo parece estar en crisis, cuando todo está como tensionado, con preocupaciones que se nos están acumulando a punto de reventar nuestra cabeza, de repente alguien llega con una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto amable,
como compartir un café o escuchar con atención. Esa sola imagen nos va a cambiar ya muchas cosas. Ese simple acto de Tito hacia Pablo, pues le trae alivio y le cambia el ambiente por completo al traerle todas estas noticias. Y es que a veces lo que más necesitamos, y yo creo que esto ha sido para todos nos hemos visto ahí, a veces en estos momentos de crisis, de tensiones, de preocupaciones que se están acumulando, a veces lo que más necesitamos no es una solución ya, inmediata, sino la presencia reconfortante de alguien que nos recuerde que no estamos solos. ¿Le ha pasado? Cuando usted en un momento de esas crisis ve a alguien y esa persona le ofrece algo, una sonrisa, una amabilidad, y como que a usted se le cambia el semblante, el aspecto físico, pero también emocional, porque trae paz esa persona. Y no necesariamente tiene que traer la solución en ese momento, pero por lo menos esa, ¿cómo se dice? Esa empatía trae mucha alegría. Y eso fue lo que le pasó a Pablo, y eso es lo que a veces nos puede pasar, porque todos podemos ser ese mensajero de paz como Tito, quien animó, convirtiendo esos momentos difíciles de Pablo en oportunidades para sanar y para fortalecer las relaciones que él tenía con la iglesia, que se habían deteriorado. Imagínese usted un Pablo de esa manera con la iglesia en las condiciones que la tenía. ¿Por qué? Porque confrontó el pecado. Porque les digo, ustedes están en pecado, entonces ¿por qué? Y eso había creado una tensión muy impresionante, porque igual, como ya saben ustedes, en la iglesia de Corinto, la sabiduría de aquellos que querían imponerse, la sabiduría de ellos antes que la sabiduría de Cristo, y por eso eso dio licencia al pecado en esa congregación, y Pablo tiene que parar el asunto. Es ahí donde los mensajes que me duelen, pero me sanan, a partir del versículo 8 hasta el 16, es lo que podemos ver ahí. Cuando yo veo en el capítulo 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es el asunto clave de este pasaje. Los mensajes que me duelen, pero me sanan. Estás mal, te dicen que estás mal, que estás en pecado y usted se enoja, pues conchudo, sí. Imagine usted al papá y a la mamá que le dice al hijo, no puede salir hasta que limpie su cuarto. Yo veo eso en la casa con los sobrinitos, ¿sí o no? Cuando los papás le dicen, recoge los jugueticos y se enoja. Entonces no vas a ir. Se enoja más, empieza a chillar. Pero a la final él va entendiendo que tiene que recogerlos, ubicarlos donde dice el papá y ya ahí sí puede hacer lo que quería hacer. Es la disciplina. Se queja, pero se va a dar cuenta de que la corrección de hacer lo que dice el papá le va a mejorar la situación. Pablo escribió una carta muy dolorosa a la iglesia de Corinto, con la intención de ser sincero,
pero temía que causara más tristeza que arrepentimiento, y eso fue lo que produjo en muchos. Al inicio fue más ese dolor, esa tristeza, que un arrepentimiento genuino. Como cuando un amigo de verdad le dice a usted algo sobre el peinado, pues usted piensa que está muy bonita y muy bonito peinado así, y se los descartan. Uy, qué peinado tan feo. Más o menos así Pablo está diciendo, pero como te queda de feo ese vestido, como te queda de feo ese saco. A mí no me puede decir nada sobre el peinado, pues, por eso pongo eso de ejemplo. Me queda bien el peinado, gracias. Pero cuando lo desconsuelan a uno así de esa manera, uy, como te queda de feo eso, ¿sí o no? Y uno pensando que está muy bien. ¿Le ha pasado? Eso mismo fue lo que hizo Pablo, los despeinó a todos allá con lo que les dijo. Pablo lo que quería hacer era un cirujano espiritual en lugar de un papá regañón, pero sentía tristeza. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que estaba haciendo posiblemente iban a ser en vano. Él también tenía esas posibilidades. De pronto no me van a escuchar, pero yo tengo que decirles la verdad, y posiblemente sí. Entonces esa frasecita de ese versículo 9, a ver. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Entonces esa frase, esa sola palabrita o frase, han sido contristados para arrepentimiento según Dios. Es como que si Dios utilizara los momentos difíciles, los momentos malos, para llamarle a uno la atención y que uno pueda mirar. Algunos dicen que Dios no usa los momentos malos o dolorosos y se sostienen en Santiago. Otros dicen que sí los usa Dios, esos momentos dolorosos y malos, y se sostienen en Romanos, y tienen todo el equilibrio bíblico para decirlo. Y Dios no es el que produce el mal, no es el creador de lo malo, pero esas situaciones malas las usa Él para llamarnos la atención, y eso producir un arrepentimiento en nuestra vida para la salvación, no un remordimiento. Así que esa frase que fuisteis afligido, que fuisteis contristado de acuerdo a Dios, según Dios, distingue entre lo que es la tristeza de Dios, que produce arrepentimiento y salvación, y la tristeza del mundo, que solo genera remordimiento y desesperación. La tristeza de los corintios, en ese caso, fue de conexión con Dios y evidencia su crecimiento espiritual. Al inicio pudo haber sido un remordimiento, le causó tristeza que el papá, que el pastor que siempre estaba allí pastoreándoles les llamara la atención, como cuando a usted el pastor o un hermano o alguien cristiano le llama la atención porque realmente lo que está haciendo no es algo digno de un creyente, y lo que está haciendo es dar un mal testimonio, y al final lo que está haciendo es pecar, y le llaman la atención, y usted le da tristeza, pero la sigue haciendo, la sigue embarrando. Recuerde lo que usted hizo al inicio, de que se arrepiente todos los días. Porque si se está arrepintiendo de todos los días, no es arrepentimiento, es ¿qué? Remordimiento. Y el remordimiento no produce salvación. Lo que produce o nos lleva a la salvación es ¿qué? El arrepentimiento. Palabras tan pequeñas, arrepentimiento genuino, es lo que me lleva o conduce a la salvación, me reconecta con Dios. La tristeza de los corintios, en ese caso, los lleva a conectarse con Dios y con los demás. La tristeza del mundo es la clase de remordimiento que, por ejemplo, sintió Judas. Judas lo que sintió fue un remordimiento de haber vendido al maestro, no un arrepentimiento. Y posiblemente el efecto de su remordimiento fue que, ¿qué pasó con su vida? Se suicidó, se ahorcó.
No hubo un arrepentimiento. Jesús nos habla en varias parábolas que Él predicó, pero la gente no se le arrepintió. No se arrepintió. Lo que sintieron fue remordimiento. Es como si el Jesús hubiera fracasado en la predicación. No se le convirtió nadie. Y hay casos de profetas donde, por ejemplo, Jonás no quería predicar y predicó y se le convirtió un montón de gente. Jeremías, llamado por Dios a predicar también. Y nadie en la vida, ni siquiera nadie en su casa se le convirtió. Fracasos del evangelio. Pero acá tenemos, hermanos amados, que Dios utiliza el dolor, el momento triste, y puede producir en nosotros ese dolor, no como el que produce el mundo, como el que tenía Judas, que fue remordimiento, pero no se arrepintió. Dios puede usar esos momentos de dolor, de tristeza, de angustia en su vida y encauzarlos hacia el arrepentimiento. Como fue el caso de Pedro, como fue el caso de Pablo, cuando hubo el arrepentimiento real, se convirtieron al Señor. Entonces, la clase de tristeza que produce el mundo produce muerte. Y por eso el texto, se lo repito, versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. El versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y luego agrega, de que no hay que arrepentirse. Cuando venimos a Cristo, yo no me arrepiento de haberme arrepentido. ¿O usted se arrepiente de haberse arrepentido, de haber sido hijo de Dios, de ser salvo? ¿Se arrepiente de eso? Algunos sí. Nosotros, los que estamos acá, no nos arrepentimos de eso. Ese es un arrepentimiento que no produce arrepentimiento. Pero luego dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo así? ¿Que produce muerte? Sí, la tristeza del mundo produce muerte, resulta en un pesar eterno, en llanto y en crujir de dientes que nunca va a terminar. La tristeza del mundo produce eso. Eso se ve y se verá en la eternidad. Crujir de dientes, lloro eterno, nunca va a terminar. Entonces, entre esas dos tristezas en las cuales estamos, nosotros estamos hoy en una tristeza que produjo en nosotros un arrepentimiento, y no hay tristeza ya, sino que hay alegría. Por eso cada uno, habiendo meditado en lo que en su diario vivir está arrepintiéndose, que hoy sí sea un arrepentimiento sincero, no un remordimiento. El arrepentimiento, hermanos, es clave para la salvación. Y no solo lo dijo Pablo, también lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Pedro, lo dijo el mismo Jesús. El arrepentimiento es clave. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Fue las palabras con las que inauguró Jesús su ministerio en la tierra. O sea que, hermanos amados, esto implica dejar atrás el pecado y aceptar a Cristo por fe. Además, hay que mirar algo, la salvación no se queda ahí. Cristo nos dio la salvación en la cruz, pero esa salvación requiere del arrepentimiento mío, de su arrepentimiento, requiere de fe, requiere de obediencia, requiere de servicio, requiere de perseverancia. Si uno observa aquí en el capítulo del 1 al 7, uno observa que no solamente es
el arrepentimiento. Ellos tenían que creer en Jesús, pero ese arrepentimiento y esa fe se evidencia en una obediencia 100% a la palabra, se evidencia en el servicio que presta a la iglesia. Por eso es que Pablo nos dice que es que nosotros no podemos quedarnos como espectadores en la iglesia, y lo recordarán cuando hablamos de que Él nos llama que somos ministros. ¿Recuerdan la otra? Colaboradores, y la otra, embajadores. Es decir, nadie se puede quedar como un espectador en la iglesia, como los búhos que no hablan pero observan. Así no puede ser la iglesia. Es decir, el arrepentimiento, que es mi fe en Jesús, obvio, es mi salvación, ya Él me la dio, pero se evidencia en todo, 100% obediente. Yo les he dicho, nosotros somos vasos de barro donde Dios ha depositado el tesoro del evangelio, pero a pesar de ser vasos de barro, yo tengo que obedecer 100% al Señor. O allá dice que todos los que sean medio mentirositos pueden entrar al reino de los cielos. ¿Sí o no? No dice nada de eso. O sea, medio, no. Entonces ahí está nuestro desafío. El cristianismo no es solo un montón de reglas como mucha gente en la iglesia pretende hacer del cristianismo, un montón de reglas que haga, que no haga, no. Es una relación de reconexión con el Señor, es una relación de conexión que produce el arrepentimiento. Recordemos que la iglesia de Cristo, en este caso, en el caso que estamos trabajando con Pablo, había unos falsos maestros. Estaban enseñando doctrinas gnósticas, erradas. Y Pablo dice, mire, somos embajadores de Cristo, somos representantes del reino de Dios, presentemos el evangelio tal como es, no le agregue ni le quite palabras al asunto. Y ahí es donde entra la confrontación. Ante la licencia por el pecado que estaban dándole por los eruditos griegos que por su oralidad creían que eran más sabios que la misma escritura, se da una licencia para pecar, se da la licencia para que los asuntos internos de la iglesia los resuelva sea un juez. ¿Qué tal usted y yo acá teniendo un problema, yo un problema con la hermana Jovita, y vayas a resolverlo ante el juez, que nos pongamos tutelas en vez de resolver el asunto ella y yo? Eso era lo que sucedía. Se estaba dando licencia para pecar, un incesto que había ya, la madrastra con el hijastro, bueno. Y todo eso no había ningún problema. Entonces él llama la atención sobre el asunto, se le enojan. Pero viene desde un asunto, somos embajadores, tenemos que presentar el evangelio de Cristo tal como es, ustedes están pecando. Y eso le genera esa dificultad. Eso es lo que viene dentro de todo ese contexto para llegar pues a este capítulo. Y el asunto, aparte de esto, es que también estaban enseñando doctrinas raras, enseñanzas que no eran bíblicas o que no eran cristocéntricas en otro sentido, porque todavía no existía la Biblia en ese momento, pero estaban enseñando cosas de Cristo que no eran. Entonces, yo me pongo a pensar que ese yugo desigual del que está hablando Pablo tiene que ver, y como lo muestra la Escritura, es precisamente con eso, que en la iglesia no solamente se enseñaba a Cristo o de Cristo, se hablaba de Cristo, sino que también se hablaban, sobre todo en ese momento, el gnosticismo, que era lo que estaba surgiendo, el gnosticismo, y se estaban enseñando cosas del gnosticismo. Y es donde él dice, eso es un yugo desigual, usted no se puede unir en el sentido de compartir la fe con alguien que no tiene su misma fe, y usted va a hacer un, ¿cómo se llama eso? Sincretismo, ¿es que se llama? Sincretismo es, creo que tiene ese el nombre. Sí, el sincretismo. Y él les dice, no hagan eso. Realmente, como hablaba con mi esposa, el texto no me está hablando de matrimonios, que es una aplicación válida. El texto me habla es sencillamente de la fe mezclada con la idolatría, de la fe mezclada con la brujería, de la fe mezclada con el fetichismo, de la fe mezclada con, es que viene aquí mucha gente, hermano,
pastor, imagine que me están trabajando con alfileres. Me di cuenta que me tienen la foto patas arriba con unas veladoras. Si usted como creyente cree eso, está en un yugo desigual. Fe con idolatría, fe con brujería. Mira, hermano, yo hasta tengo ganas de juntar a todos estos creyentes que creen en esos trabajos de los alfileres, que les están haciendo el trabajito, que los hechizaron, que los tienen enfermos, que están entregando toda la platica. Y todo eso, yo quisiera como formar el departamento de Simón el Mago aquí en la iglesia. Simón el Mago. ¿Les parece? Tenemos caballeros, tenemos jóvenes, formemos ese departamento con todos esos hermanos. Y entonces, como creen en todo eso, entonces el trabajo a partir de ahora es que todos los cabecillas del narcotráfico y de la guerrilla, usted los puede embobar con los alfileres, coja la foto de ellos, les pone los alfileres y que se entreguen a la justicia. ¿Les parece? A ver, los que creen en eso, los que creen, empiecen a hacer el trabajo a ver si se van a entregar. ¿Les parece la idea? Departamento espiritual Simón el Mago del Ministerio Verdad y Vida. Los que quieran pertenecer me dicen y ahorita formamos ese grupo y oramos por ustedes. Por favor, que la revolución espiritual sea con fe y oración, no con supersticiones. Cuando usted es supersticioso, mezcla fe y eso es un yugo desigual con la superstición. El arrepentimiento verdadero, hermanos amados, implica aclarar esa confusión. Ahora, hablando del arrepentimiento, en el libro de Hechos habla precisamente de eso. Dice que Dios concede el arrepentimiento. La salvación es de Dios, sí, pero requiere de nuestra respuesta. Él no me va a obligar a que yo me arrepienta. Él no me va a coger, ve, es que yo te elegí a ti para que seas salvo, querrás o no querrás. ¿Usted se imagina haciendo Dios eso con nosotros? Esa es una corriente que enseña mucha gente cristiana. Yo no soy de esa corriente. Yo no creo que Dios me obligue a mí a ser salvo. Él murió por todos los seres humanos. Y según este pasaje, el dolor que ellos sentían por haber pecado los condujo a la salvación. No fue como el caso de Judas, que lo que produjo en él el hecho de haber vendido al maestro fue un remordimiento, pero fue y se ahorcó. El arrepentimiento sí viene por parte de Dios, la fe viene por parte de Dios. Es que nosotros no tenemos, el ser humano no tiene la capacidad de ser espiritual si no viene de parte de Dios. Es como los perritos, como el gatico. Ellos no son seres humanos, pero usted los obliga a que sean seres humanos. No le diga gatico, dígale niño. No. Ellos no pueden ser espirituales porque no tienen alma que se comunique con Dios. Nosotros sí tenemos alma para comunicarnos con Dios. Si en el alma está asentado, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de eso, hay algo de parte de Dios que nos indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Aún los mismos malos entienden qué es lo malo. Solamente observemos el caso del que está crucificado junto al Señor. ¿Acaso no reconoce el mismo malo que dice, este es bien? Nosotros a la final sí estamos aquí condenados por algo que es justo, uno malo. Y un cántico en Apocalipsis en el capítulo 15 termina diciendo algo allá, así más o menos. Los malos le dan gloria a Dios por la condenación que recibieron, porque dicen es justo. Miren, los mismos malos. Eso solo lo puede entender el ser humano porque es algo dado por Dios. El arrepentimiento entonces es algo dado por Dios. Todos tenemos esa capacidad, todos los seres humanos.
de arrepentirnos, pero requiere de nuestra respuesta. Hermanos, aunque a veces sea incómodo, esa tristeza debería motivarnos a acercarnos a Dios, porque la verdadera alegría está en la reconciliación, en reconectarnos con el Señor. Yo pienso, qué alivio, qué alegría que Dios me dio el chance de arrepentirme. Qué alegría que Dios nos dio el chance de arrepentirnos, de buscarlo, de vivir una vida que le saque una sonrisa a Dios. Aunque, hermanos, tenemos que reconocer, lidiar con el pecado es un enredo. Es un enredo. Pero el arrepentimiento que me lleva a la salvación es de lo que nunca yo debo de arrepentirme. El arrepentimiento que me lleva a la salvación es de lo que nunca debo de arrepentirme. Sigamos adelante con ese proceso, hermanos, ya no para arrepentirnos porque ya hemos decidido no más. Incline su cabeza y piense en ese pecado del cual usted todos los días, del cual yo todos los días le pido perdón al Señor. Incline su cabeza en un acto de oración. Y digámosle al Señor, Señor, yo de verdad hoy, Señor, me arrepiento. Ya mañana no te pediré perdón de esto, porque hoy tengo dolor de haberte ofendido. Y este dolor de haberte ofendido me lleva a mí al verdadero y genuino arrepentimiento para la salvación. Porque puedo estar aquí en esta iglesia, pero esta persistencia, esta repetición del pecado, de ese pecado, lo que está indicando es que tú no eres salvo. Lo que está indicando es que yo no soy salvo. Padre, pregúntese, ¿estoy dispuesto a arrepentirme genuinamente y permitir que Dios transforme mi corazón, restaurando mi relación con Él y con los demás? Pregunte y respóndase. ¿Estoy dispuesto a arrepentirme y dejar esas enseñanzas erróneas que estoy enseñando, estas ideas que tengo erróneas, y dejar de mezclar evangelio con supersticiones? Porque eso sería seguir en el yugo desigual. Piense, sus confrontaciones o más bien conflictos en su vida le están permitiendo tener una transformación en sus relaciones. Es decir, si usted toma los conflictos para solucionarlos y no alejarse, sino solucionarlos. Piense si el dolor de sus pecados hoy los puede transformar en arrepentimiento. Antes que dolor, transfórmelos en arrepentimiento para que eso lo conduzca a la salvación. Es decir, para que usted siga caminando en la santidad, para ser más claro, en la salvación. De esa manera soy claro. El dolor por tus pecados que no sigan siendo dolor, sino arrepentimiento para que sigas en la senda de la santidad. Padre, que esta oportunidad que me das hoy del arrepentimiento, yo la haga efectiva en mi vida. Te pido perdón, Señor. Y dígale, a partir de mañana, a partir de ya, no tendré que pedirte perdón por este mismo pecado, porque mi arrepentimiento es sincero. Y los conflictos en mi vida, Señor, como vi en Pablo con los demás, los voy a trastornar, los voy a confrontar, los voy a mejorar en el sentido de mi reconexión contigo y mi reconexión con ellos, en el mejor sentido, Señor, donde todo esto me traiga bien y traiga bien a los demás. Padre, gracias, Señor, porque conectando corazones con el poder del arrepentimiento,
Esa pintura que estaba mal de los colores, hoy con la pintura de la sangre de Cristo queda hermosa. Corrige mis errores la pintura de Cristo. El rojo de Cristo no cubre, sino que quita el pecado. Gracias, Padre, por concederme el arrepentimiento una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos veremos si Dios quiere.